Bueno, buenos días a todos. Una vez más, gracias a los amigos de Cohen por compartir este espacio. Y bueno, vamos ya al grano. Ya somos muchos, ya hay quórum, así que podemos tranquilamente comenzar con la presentación. Bueno, ustedes saben que son tantos los temas, tan complejo todo, que hacemos una simplificación para tratar de en 40 minutos, una hora, poder cubrir la charla y algunas preguntas que pueden ir haciendo a través del chat o del icono ahí de preguntas. Esto saben que es una continuidad, con lo cual muchas de las cosas que ya hemos venido charlando las vamos a dar por hecho. Cualquier cosa, bueno, en las preguntas podemos después ahondar sobre el tema. ¿Por qué el título? Y bueno, el título viene a cuenta de cosas que ya venimos hablando, sobre todo para la Argentina, en donde hablábamos de un contexto muy bueno a nivel global, pero muy bueno, con un dólar muy débil y que eso definitivamente iba a ser bueno para la Argentina. Jamás pensamos que la soja iba a pasar 600, ¿no? Cuando valía, ¿se acuerdan? 320, por ahí estaba en el piso, decíamos vamos a ir a 480. Dios parece que fue más kirchnerista de lo que nosotros pensábamos, y eso le evitaba a la Argentina un doloroso ajuste, ¿no? Lo cual le permitía ir por el camino del ajuste gradual, el ajuste pseudo controlado. Pero bueno, esto no es ilimitado, la suerte nunca da, solo presta, tenemos tiempo prestado, que además estamos utilizando mal, con lo cual, bueno, repasaremos alguna de las cosas. Hablamos de nuevo orden global, venimos charlando mucho de este tema. Juan Domingo Biden, dijo el presidente, acá en realidad el que está atrás no es Perón, sino que es Roosevelt. Pero bueno, el parecido me parecía divertido en esta foto, en donde definitivamente hay algún potencial cambio estructural que me gusta verlo. Lo explica muy bien, por ejemplo, Ray Dalio y tantos otros. A mí me gusta verlo bastante en lo que es la alícuota marginal del impuesto a las ganancias en Estados Unidos, en donde sabemos que hubo un gran ciclo liberal en el sentido de Milley, digamos, para que se entienda, hasta 1930. Después vinieron todas estas políticas más expansionistas, más keynesianas, con Roosevelt, ¿no?, como el estandarte, Kennedy con su fallecimiento, pero después Johnson y el Congreso aplicando mucho de las cosas que querían. Bueno, todo eso básicamente se termina con la presidencia de Reagan, ¿no? Y lo vemos donde el impuesto a la ganancia marginal tenía una alícuota muy baja, se va casi al 100%, ¿no? 94%, baja un poquito, pero donde viene Reagan empieza un nuevo ciclo con una tasa marginal mucho más baja. Y este ciclo aparentemente estaría terminando o habría terminado con la presidencia de Trump, ¿no? Entonces arrancaría un nuevo ciclo, o sea que el ciclo ese liberal que terminó en el 30, empezó de nuevo en los 80, habría terminado en el 2020 y empezaría de nuevo un ciclo más intervencionista, estatista, keynesiano, bueno, qué sé yo. Tendrá seguramente otras formas y algunas novedades, porque la historia nunca se repite tal cual. Así que esto es muy importante, sería también muy largo, voy a simplificar mucho, pero creo que se refleja por ahí en este gráfico, que es el poder de compra del dólar, ¿no? Durante siglos, cuando uno mira el poder de compra del dólar,
durante el mayor tiempo, durante el 1800 y el comienzo de 1900, hasta el 30 casualmente, una moneda muy estable porque estaba pegada, salvo en pequeños periodos de tiempo, pero estaba pegada siempre a una cantidad específica de oro. Después, si bien es cierto que hasta el 71 tuvo una convertibilidad contra el oro, pero fue una convertibilidad bastante limitada, y a partir del 71, cuando se sale del patrón oro, el poder de compra del dólar se destruye, ¿no? Si ustedes ven, la pendiente cambia a partir del 80, ¿no? Cuando vuelven los duros, y ahora da la sensación de que vendría una nueva aceleración. A ver, con esto lo que quiero decir es que en economía está básicamente todo inventado. Ahora hay nuevas teorías, como la teoría monetaria moderna, básicamente para que se entienda, y simplificando y haciendo una analogía absurda, Kicillof del año 2010. Gastemos, total nos financia el Banco Central, y lo de la inflación monetaria es todo un cuento. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, vamos a algo que es muy difícil hasta de imaginar. Yo estoy dándole vuelta y vuelta y vuelta hace años, diría, ya hace un año. El año pasado hablábamos del dólar canadiense, el dólar australiano, bueno, que han volado, han subido mucho. El impacto positivo que tenía la devaluación del dólar sobre los commodities, lo que eso implicaba para la Argentina. Bueno, lo hemos visto, ha subido la soja, el maíz, también han subido obviamente el oro, el cobre, otros metales raros. Incluso han aparecido las criptomonedas, que saben muy bien que yo desconozco lo que son, todavía no entiendo bien lo que son. Claramente los que la quieren vender como un nuevo oro, días o semanas como las últimas, te muestran que no, que son un producto, pero todavía no sabemos bien qué son. Yo creo que son el fiel reflejo de un momento burbujeante donde aparecen novedades, cosas, tulipanes eran hace siglos, o compañías, las compañías de la India, de expedicionarias, bueno, páginas de internet, acá lo conocemos muy bien, el caso de Patagon. Así que en momentos donde hay mucha plata, siempre hay alguna cosa que entra en una fase especulativa absurda, que en el presente tiene explicaciones. Cuando se termina la liquidez, se encuentra con un porrazo. Podemos estar ante una situación distinta ahora, porque fíjense que cuando hablábamos de Roosevelt, hablábamos de patrón oro todavía. Pueden ser convertibilidades imperfectas, limitadas, pero había algún tipo de ancla. A partir del 71 no hay ningún tipo de ancla. Obviamente que los 70 terminan muy mal, y por eso es necesario que venga un Volcker, y por eso gana y viene un Reagan, gana y viene una Thatcher, incluso en Alemania también, y en tantos otros países, hasta en Argentina, ¿no? Termina ganando y viniendo un Menem y Cavallo. Pero bueno, ese modelo parece haberse agotado con las banderas de la desigualdad, etcétera, etcétera. Así que ahora entramos de nuevo como un ritmo de una política expansiva, sin ningún tipo de ancla, con lo cual el dólar empieza a caerse, ¿no? Acá vemos también parecido, ¿no? Cuando se crea la Fed, o sea, la estabilidad. La línea azul es el franco suizo, ¿no? Contra el dólar, y la línea roja es la inflación norteamericana. Bueno, cuando se crea la Fed, después obviamente la devaluación después del 30, digamos, incautación, porque fue incautación de el oro, había que entregarlo al Estado al tipo de cambio que dijo el gobierno, y después devaluó. Y la devaluación definitiva, cuando se rompe ya el patrón oro y empezamos con esto de los fiat currencies, o sea, monedas que no tienen respaldo. Fíjense cómo se acelera la inflación, la línea roja, y obviamente el valor del dólar cae muy fuerte. Se estabiliza a partir de los 80s,
o cambia el ritmo. Y bueno, y ahora estamos en esta nueva encrucijada, ¿no? Fíjense, vuela la oferta monetaria, vuela el déficit fiscal, hay muchos gráficos que ya lo hemos visto a lo largo de este largo año, ¿no? No quiero repetirme en muchas de todas las cosas que venimos hablando. Estamos en un momento histórico diferente, con un déficit fiscal inédito, con una emisión monetaria inédita, con bancos centrales que tienen que financiar toda esa fiesta. Esa emisión monetaria, que en otros momentos de pánico hace que la gente los demande y se los guarde, en esta situación de pandemia ha hecho que la gente se los gaste en Walmart, en Target, donde vemos Home Depot, que venden 20% más. Es récord el nivel de consumo de compras o de ventas minoristas en Estados Unidos. Hay cuellos de botellas por todos lados. La gente no gasta en servicios, pero gasta en bienes. Gasta en criptomonedas y obviamente gasta en la bolsa también. Compra en la bolsa, y la bolsa también en un punto es un reflejo de todo esto. Ahí hay un gran debate de cuánto te hedgea la bolsa en un contexto inflacionario. Ahí ya no podemos hablar de la bolsa, deberíamos empezar a hablar de sectores, no es lo mismo un sector que el otro, porque sabemos que en contextos inflacionarios el poder, el pricing power que tienen las compañías en un punto se pierde. A partir de 4 de inflación, los ratios de evaluación empiezan a bajar y ya no es lo mismo estar comprado en un sector que otro, y ya la bolsa en sí no es lo mismo. Pero bueno, por ahora, más allá del último dato de inflación, que definitivamente tiene razón la Fed, fue un salto transitorio de inflación, vinculado con 2 o 3 sectores que se están abriendo, o donde hay cuellos de botella, autos usados, representó o explicó 1/3 de la suba de la inflación del último mes, en donde claramente eso no es preocupante. Así que bueno, la mayor liquidez derrama en las cosas, hay una devaluación del dólar, lo que pasa que todas las otras monedas emiten y también son monedas sin respaldo. De hecho, se habla de que China podría llegar a respaldar el renminbi con oro, o esos quieren los amantes del oro, y pasar a tener de nuevo como una moneda convertible que le robe, obviamente, el rol de moneda de reserva de valor al dólar. Porque acá el gran tema es, ¿quién reemplaza al dólar? Bueno, debería ser el renminbi, pero el renminbi todavía no es una moneda convertible, con lo cual debería todavía liberarse mucho más. Si lo liberan, los chinos pierden el control, es algo que no quieren. Bueno, ahí estamos. Así que en ese mar de monedas fiat currencies es como una carrera de perros, ¿no? Bueno, el dólar se devalúa, pero ¿contra qué? ¿Contra el euro? Bueno, pero el euro tampoco es una panacea. Y ahí es donde vamos. Y fíjense, contra el yen prácticamente el dólar no se devaluó. Y sin embargo se devaluó un montón contra el canadiense y el australiano. Porque son países productores de materias primas, le mejoran los términos de intercambio, le suben las exportaciones, etcétera, etcétera. Pero sí se está devaluando en la vieja mirada, si querés, austríaca, contra las cosas, contra las propiedades, contra las acciones, contra las criptos, que no sé bien qué son, pero forman parte de esto denominada cosas. Y bueno, digamos, todo sube en esa cuestión. Cuando vemos las materias primas, de nuevo, no es casual que, ya lo hemos charlado y hecho charlas específicas de esto, pero de todo este periodo, obviamente que acá incide mucho el petróleo, por eso a continuación pongo la soja, en donde el petróleo, digamos, está muy lejos de los $120 los que estuvo, pero como que se empieza a romper un patrón, ¿no?, de commodities a la baja. Si quieren lo vemos en la soja. De nuevo también fueron acá unos largos 10 años, que justamente es cuando empieza la reversión de las políticas monetarias expansivas en Estados Unidos.
ustedes estarán escuchando mucho hoy por hoy, del tapering de la Fed en el 2013. Bueno, y fíjense que acá los máximos se encontraron en ese momento, que fue cuando la Fed empieza a retirar estímulos y termina subiendo tasas a partir del año 2018, que es cuando tenemos el último colapso, mini, pero que fue un colapso muy importante en el margen para Macri, para los términos de intercambio, para los dólares que necesitaba el país, etcétera, etcétera. Entonces ahora se da vuelta todo. Entonces vamos a que somos, obviamente, como siempre hemos dicho, una veleta, que vamos para donde va el mundo, vamos para donde van los flujos, mucho no importa lo que hagamos, sí siempre restamos, por eso siempre estamos peor y no mejor, y perdemos tiempo. Pero acá entonces lo que importa es que haga la Fed. Acá estamos todos mirando la Fed, estamos mirando al Banco Central Europeo, estamos mirando, digamos, los distintos bancos centrales. Ya hay algunos que han movido, Banco Central de Canadá, por ejemplo, después algunos marginales, ¿no? Pero un Brasil ya te empezó a mover, Banco Central de Islandia, no tiene ninguna importancia, pero es simbólico. Hoy no importan esos, sí importa básicamente la Reserva Federal. ¿Cuándo va a mover? ¿De qué manera va a mover? Hoy lo vamos a pensar en cómo podría mover. Después vamos a ver si puede mover. O sea, si el mercado lo deja mover. Entonces, ayer salieron las minutas de la Fed, que básicamente, cuando seguimos este calendario que nos propone Goldman Sachs, ¿qué nos dice Goldman? Bueno, miren, durante la segunda mitad de este año la Fed va a debatir sobre el tapering. O sea, va a debatir el tamaño que va a reducir las compras de activos cuando empiece a hacerlo. Sabemos que hoy compra 120.000 millones de dólares por mes de activos, títulos del Tesoro, títulos hipotecarios, etcétera, etcétera. Entonces hay un debate no de suba de tasa o de contraer liquidez, sino de reducir el ritmo de expansión de la liquidez. Eso, que ayer salió en las minutas que algunos miembros de la Fed dijeron que hay que pensar en cuándo van a pensar, o sea, algo muy laxo, muy dovish, en reducir el balance. Acá nos ilustra Goldman diciéndonos, miren, durante la segunda mitad del año la Fed va a comunicar que está debatiendo cómo va a ser el tapering. El tapering lo va a llevar adelante durante el 2022 a un ritmo de reducir 15.000 millones por reunión. Se va a tomar una pausa en la primera mitad del 2023 y recién va a subir las tasas en el 2023. Entonces acá vemos un potencial, digamos el potencial tapering, donde la Fed sigue comprando 120.000 millones de dólares por mes hasta final de este año. Ahí empieza una reducción muy gradual, para ya no comprar más nada a partir del 2023 y reducir las tasas, subir las tasas en la segunda mitad del 2023. Con lo cual, somos argentinos, no nos interesa mucho lo que pase en la Fed, sino cómo nos puede pegar esto a nosotros. En ese sentido, lo que... a ver, ¿se me escucha bien? Acá me llega... Si me escriben... ¿Se ve bien? Si me escriben en el chat. Sí, ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Que como Biden, Juan Domingo Biden, Roosevelt, vienen con muchas intenciones de un Estado creciente, participativo, asignación universal, programas de inversión en infraestructura, cambio climático que tiene un costo extraordinario de incentivos fiscales y para el consumidor. No es lo mismo la factura de luz generada con carbón
que generada por el sol o por el viento, es muchísimo más cara. Entonces, si seguimos con un tesoro con un altísimo déficit fiscal, la gran pregunta es, si la Fed no le va a comprar más títulos del tesoro, ¿quién se los va a comprar? Se los va a comprar el mercado. Se los va a comprar el mercado, uno, ¿a qué tasa? Dos, ¿en qué cantidad soporta comprar el mercado? De esto hablamos la charla pasada. Entonces ahí hay una gran duda en este recorrido que se pueda llevar a cabo. Hay grandes mentes que lo que están diciendo es sí, la Fed va a plantear lo del tapering, va a empezar a hacer el tapering y en un momento las tasas se van a empezar a subir y la Fed se va a poner nerviosa y no va a poder hacer el tapering al ritmo que, por ejemplo, Goldman está pensando. Y cuando pase eso, bueno, va a terminar siendo el final de los días para el dólar. El mensaje va a ser, y ¿saben qué? Acá hay represión financiera, queremos las tasas de interés reales negativas y queremos licuar la deuda. Y el mundo le va a decir, y bueno, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a financiar. Bueno, es algo a lo cual el mundo se está adelantando. Por algo ralea el dólar canadiense, que ya empiezan a subir las tasas, el australiano, y sobre todo los commodities. Las propiedades, ¿se acuerdan? Acciones que hemos nombrado, tipo FPI, que tiene campos monocultivos, bueno, ya duplicaron. Land, que tiene granjas, ya más que duplicaron en 6 meses. Bueno, ni hablar de cobre. El oro se tomó una pausa, ahora está recuperando. Bueno, todo eso en definitiva lo que está mostrando es, bueno, yo no quiero ser víctima de esa represión financiera, quiero salir. No es algo, porque la historia no hay nada parecido a esto en la historia, así que diría que tengo más preguntas que respuestas. Va a ser un proceso difícil, un proceso para el cual nuestras mentes no están preparadas. Nosotros estamos preparados para tener carteras que inviertan en dólares, que no se jueguen la vida en acciones, en commodities, que no estén diversificados en 5 o 7 monedas. Entonces, es complejo llevar a cabo, digamos, un posicionamiento de portafolio en un contexto como este tipo. La economía sigue muy bien, el ciclo económico sigue muy bien, así que en eso no hay, digamos, mucho para mencionar. Es interesante, y en este gráfico trato de exponer eso, cómo el mercado empezó a actuar de manera más racional, o sea, cuando vino la crisis y empezó a inyectar mucha plata a la Fed, además asume Biden, entonces, primero pasa como lo lógico, que es que suben las FAANG, ¿no? Suben los Amazon, los Facebook, los Apple, los Microsoft. Pero después que subieron mucho, es como que viene una ola donde suben las de home office, ¿no? Los Zoom, los Peloton, todo ese tipo de empresas, que acá está marcado por esta, la de las velas japonesas, ¿no? Una vez que ya subieron, fíjense que ya Amazon, la naranjita estaba lateral, Zoom primero no va para ningún lado, después sube muy fuerte, después viene la ola con la asunción de Biden de Clean Energy, y acá vemos la amarilla como Plug, por ejemplo, o el ICLN, o QS, o LIT, o un montón de otras que hay. Vuela la amarilla. Entonces, quedan allá arriba Amazon, Zoom, Plug, y fíjense qué interesante, acá abajo del todo está Alcoa, ¿no? Venía siendo la peor. Y el mercado depura, se pone un poco más lógico, más racional, y dice, bueno, pará, esto de Zoom, de Peloton, es un delirio lo que estamos pagando estas compañías, ¡pum! Corrección. Clean Energy, a mí es un sector que me encanta, se había ido también al demonio, ¡pum!
corrección. Y fíjense la paradoja que terminás con una alcoba siendo la mejor, cuando en un punto venía siendo la peor hasta no hace poco. Mientras tanto, los grandes papeles no van para ningún lado. O sea, los Amazon, los Apple, están ahí arriba, laterales. Tal vez los únicos que anduvo muy bien, sobre todo Google, que fue la que mejor balance presentó, más diversificada, está en niveles de negocio, está en todos los negocios. Ahora me encanta que está, por ejemplo, en el negocio de Starlink, en el acuerdo que hizo con Elon Musk, para que Starlink va a ser el gran monopolio de Internet en la próxima década, cuando nos dé Internet satelital a todo el mundo. Hizo un acuerdo para usar los servidores de Google en ese proyecto, ¿no? Todavía es un proyecto que está a prueba. Entonces es interesante cómo La Plata, que empezó el año pasado, y a los que somos analistas tradicionales de esto nos costó un montón, empieza a comportarse de una manera más racional, más lógica. Tal vez lo único que queda allá arriba son las criptos, y de hecho, bueno, empezaron a sufrir, ya tenemos caídas del 50% también en muchas criptos, como producto loco en precios medios estrafalarios. Después, como que todo se ha ido depurando y acomodando a las cosas más racionales. Todo esto lo vamos bajando a nuestra región, bajamos al país más importante, que es Brasil, en donde, a diferencia nuestra, Brasil viene utilizando este tiempo de pandemia para avanzar. Ustedes saben que yo soy un fanático de Guedes, tiene a su caballo en primera versión, llevando adelante reformas extraordinarias que necesita Brasil para salir de la decadencia de décadas que lleva. Ayer la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley de privatización de Electrobras. Han hecho innumerables subastas de líneas de ferrocarriles, de puertos, de aeropuertos, las micro reformas en muchísimos sentidos, que son parecidas a las reformas que hizo Argentina en los 90, ¿no? Quedan por delante la reforma administrativa. Brasil es el 7º país del mundo que más gasta en funcionarios, que básicamente es como Argentina. Lo que hay que hacer es cortar privilegios. Estos países se han transformado en castas, han sido cooptados por determinados sectores políticos, sindicalistas, clase media profesional, que vive del Estado, ya sea en la justicia, en bancos públicos, en dependencias autárquicas que tienen salarios 10, 15, 20 veces superiores a la de un médico. Entonces, cortar esos privilegios, obviamente cuesta un montón. Tenés a todo el mundo en contra, tenés a la izquierda en contra, tenés a los medios, que no sé por qué siguen siendo tan dominados por la izquierda. Y bueno, en Brasil, como pasó en Argentina con ese Menem, está liderado por Bolsonaro, el Forrest Gump de las motos, le digo yo, que en definitiva, ¿qué es lo que vemos? Que lo que venimos charlando, no voy a hablar tanto de Brasil, ya he hablado tanto de Brasil que los tengo cansados, pero cuando uno mira el Bovespa, no va muy diferente al Dow Jones o al S&P. Hizo mínimo cuando los otros hicieron mínimo, subió, corrigió, subió, corrigió, subió. El gran problema de Brasil está en la moneda, en donde su moneda típicamente se mueve, obviamente con otra magnitud, porque es un país emergente de segundo, tercer o cuarto orden. Con Dilma terminó en quinto orden. Pero su moneda se mueve con los fundamentos y por ende se mueve como se mueve el dólar australiano o el dólar canadiense. Y acá lo vemos en las últimas décadas moverse en sintonía con el peso mexicano incluso, aunque México es 10 veces peor que Brasil, pero bueno, está al lado de Estados Unidos y tiene una política monetaria muy férrea que hace que permanentemente le dé plata a los especuladores, y eso le mantiene la moneda relativamente controlada y con menos volatilidad.
Y acá vemos, ¿no?, el real mucho más devaluado que sus otros pares, ¿no? Peso mexicano, tal vez el más sorprendente, ¿no?, donde vemos cómo en los últimos años el real estaba mucho mejor que el peso mexicano y ahora está mucho peor. Canadiense, australiano, bueno, ni hablar. Y esto, como lo venimos diciendo, básicamente se debió a, digan todo lo que digan de Bolsonaro, busquen las excusas en las pandemias, en la vacunación, donde no las hay, al tema de la tasa de interés, que es sobre el cual veníamos enfatizando. Brasil baja muy fuerte la tasa de interés el año pasado con la pandemia, la venía bajando por una cuestión de fundamentos, del 12%, la baja al 2%, la baja del año pasado fue muy fuerte, termina quedando muy por debajo de los niveles de tasa de México, y ahí empieza un trade especulativo, acá lo vimos con Sturzenegger, pero vendría a ser al revés, en donde te shortean el real para comprar sudafricano, mexicano. Entonces pasás a ser una moneda que quedaste a merced de los flujos especulativos en contra. ¿Por qué? Porque tenés una tasa de interés muy baja. Bueno, pasada la pandemia y habiendo sido llevada la pandemia en lo que es salud y economía de una manera brillante, porque la economía brasileña está funcionando muy bien y los números de la pandemia son los mismos que los nuestros, con lo cual no tiene mucho sentido el costo económico que nosotros le pusimos a la pandemia para tener el mismo resultado que otro país cuya economía ya está en los niveles prepandémicos, creó empleo registrado y está teniendo un boom en muchísimos sectores. Entonces, esto se está corrigiendo y esta es la principal razón por la cual vemos que el real empieza a moverse positivamente y de hecho tiene bastante terreno todavía para hacerlo. Cuando uno mira la cotización del real en relación a sus términos de intercambio, básicamente Brasil es el precio del real es un combinatorio entre el precio del cobre como proxy del iron ore, porque el iron ore, digamos, es un mercado no tan transparente. Recién ahora tenemos cotizaciones del iron ore en el mercado chino todos los días, de la soja como producto que en el pasado pueden haber sido otros commodities agrícolas, y del petróleo. Entonces, cuando uno mira los términos de intercambio, claro, las cotizaciones de estas cosas volaron y su moneda se destruyó. Así que acá hay un desacople importante que es muy interesante y es muy interesante para la Argentina por cosas que vamos a ver ahora. En el equity brasileño hay Brasil que no es Brasil, o sea, cuando yo miro Vale, miro SID, básicamente se mueven con Río Tinto, con Australiana, incluso se mueven con el S&P. Y hay un Brasil que sí es Brasil, que depende mucho más de la moneda. ¿Por qué? Porque son empresas que facturan en reales. Entonces, cuando la moneda se devalúa mucho y uno pasa la facturación a dólares, cayó mucho. Entonces, la empresa no puede valer mucho más en dólares cuando su facturación se cae medida en dólares porque la moneda se cae mucho. Y ahí es donde vemos las mayores oportunidades, que básicamente están reflejadas en el sector de la construcción, de la inversión, del consumo doméstico, de la aviación, en un grafiquito muy exagerado, pero para traer siempre en los extremos uno ve la belleza de las cosas, ¿no? O la tragedia de las cosas. Ambev contra el dólar canadiense. ¿Por qué contra el dólar canadiense? Porque tiene un negocio en Canadá importante, aunque su negocio más importante claramente es en Brasil y Latinoamérica. Pero vemos a lo largo de la historia cómo Ambev se mueve con el dólar canadiense, porque básicamente el real se mueve con el dólar canadiense también. Entonces, su facturación en dólares mejora o empeora en función de cómo se mueven estas monedas. Con la tragedia que acá yo la llamo la tragedia de Macri, digamos, todas las monedas productoras de commodities bajaron, el real, el canadiense, el australiano, una empresa como Ambev baja medida en dólares, y acá vemos el enorme potencial
que tiene de seguir recuperando valor en un contexto de empresas muy buenas, posicionadas en países cuyas monedas deberían ser las ganadoras. Que en Brasil circunstancialmente no lo fue por esta disparidad o este problema de la tasa de interés, que de nuevo empieza a corregirse, ¿no? Teníamos una tasa de interés en febrero del 2%, en junio vamos a tener una tasa de interés de 4,25%. Y ahí estamos, ¿no? Colgados del plan del globo terráqueo. En el 2018 cambia un poco la realidad global y Argentina colapsa su gobierno, colapsa su economía, colapsa su moneda, colapsa todo. Y cuando ahora parecía que todo tenía que colapsar, no colapsa. Bueno, no colapsa porque el mundo nos da una mano, se revierten los precios y por ende se revierten los números de la Argentina. Y ahí estamos, con una suerte que no nos da, nos presta, nos regala un tiempo precioso, con el cual no sabemos bien qué hacer, pero nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, menos aún. Si definitivamente vamos a una situación en la cual la Reserva Federal no puede salir de la encrucijada en la que está, es posible que entremos en una década prestada, ¿no? En una década en donde el dólar vale menos y los commodities por ende valen más, y lo que estamos viendo es recién el principio de algo más. La década del 2000, nos tenemos que ir a los 60, digamos, ¿a dónde nos tenemos que ir? No está claro, porque como digo, en el 2000 el euro recién debutaba, el euro no estaba en los portafolios mundiales, todo el mundo tuvo que salir a comprar euro, entonces el dólar tuvo contra qué devaluarse, que fue el euro. En los 70 se rompe el patrón oro, pero ahí viene el embargo petrolero porque Estados Unidos quería seguir comprando petróleo al mismo precio que antes, medido en dólares, cuando ellos acababan de devaluar abruptamente el dólar. Obviamente los países petroleros dijeron, minga, nosotros te vamos a preciar el petróleo en oro. Entonces venimos ya desde hace 50 años con este esquema de fiat currencies, que es el esquema, bueno, de ir devaluando, ir licuando, y bueno, hay momentos en los cuales Estados Unidos decide fortalecer más su moneda y otros en los que no. Estados Unidos sale de esta crisis muy endeudado, con lo cual hay todo un tema hoy en decir, bueno, Estados Unidos pone la tasa de interés real positiva en 2 puntos. Te va a empezar a pegar sobre el déficit fiscal, y en vez de gastar en asignación universal, vas a tener que gastar en pago de intereses de la deuda. Entonces, da la sensación de que el camino más probable es el de la licuación ordenada. Ahora, hay que ver el mundo, que ya vemos cómo se está deshaciendo de los dólares. Vemos que los bancos centrales tienen la menor tenencia de dólares de las últimas décadas en sus reservas. Hay bancos centrales que ya se han sacado todos los dólares encima, como por ejemplo el ruso. Y ahí es donde no sabemos cuánto tiempo tenemos. Los números hablan por sí solos. Estas son las exportaciones del complejo sojero estimadas para este año, puestas en perspectiva con lo sucedido en los últimos años. Entonces, claro, nos encontramos con 10.000 millones de dólares más año contra año. Cuando un país se encuentra con 10.000 millones de dólares más, hay una secuencia de eventos positivos. Que positivo para la Argentina significa que no te fuiste a una hiperinflación. Eso significa positivo. Porque uno diría, ¿cómo vamos a tener un evento positivo si tenemos 50% de inflación? Para cómo veníamos y hacia dónde íbamos, es un evento positivo. ¿Se da por qué? Por esto. Se da porque el complejo sojero te liquida una cifra récord. Acá ya no tenemos que ir hasta el 2003.
Fíjese, son 5 veces más que lo que te liquidaron en el primer cuatrimestre del año 2003. Y si vamos al récord, acá recuerden que son precios por cantidades, o acá lo que fue en el 2015, que como había cambio de gobierno, no le liquidaron al kirchnerismo al final de su gobierno y le liquidaron a Macri. Estamos hablando prácticamente de 2.000 millones de dólares más en un cuatrimestre. Es mucha plata. Ni hablar si lo comparamos contra el año pasado, que es el doble. Entonces, cuando vos te encontrás con el doble de plata en un país como este, donde está todo intervenido, y bueno, cambian las cosas. Y es por lo cual veníamos nosotros haciendo el pronóstico de, muchachos, acá no hay ningún caos y Argentina lo va a poder surfear gracias al cambio en el contexto. Vemos un Banco Central que perdía, acumulado 12 meses. Divisas, pasa a comprar divisas. Y bueno, y ahí es donde se empieza a agrandar. Y devalúa menos. Y entra a jugar el contexto. Porque muchos dicen, no, esto va a terminar después de las elecciones como el año 2014. Ojo, Argentina prácticamente no importa lo que haga. Importa más el contexto en el cual se mueva. Y acá vemos el periodo anterior del kirchnerismo, el tipo de cambio oficial, cómo se ha ido moviendo. Y fíjense lo que fue el 2014. Que recuerden, dijimos antes que a partir del 2013 empieza el tapering de la Fed y empieza la noche para todos los commodities y para todas las monedas emergentes. Entonces el real, que es la línea naranjita, y el real se empieza a devaluar. Se devalúa. El gobierno al principio devalúa un poquito más el oficial, el real se sigue devaluando y en un punto hay que tirar la toalla. El real se estabiliza, después viene el cambio acá electoral, con lo cual mucho no importa, pero pasa lo mismo, fíjense, en la crisis del 2008-2009, ¿no? Donde se devalúa mucho el real y el oficial en Argentina se tiene que devaluar. Entonces, el gobierno va mirando estas cosas, el kirchnerismo es muy pragmático, mira, y no hay que decir a la ligera, después de la elección va a pasar lo mismo que en el 2014. Bueno, esperemos, vamos a ver cuál es el contexto. Si el contexto sigue siendo el actual, o incluso voy a un desafío mayor, ¿qué pasa si el real se va a 4.50? O sea, el real se aprecia. Si el real se aprecia, el gobierno va a poder seguir apreciando el tipo de cambio real oficial. Porque se te aprecia el tipo de cambio real de tu principal competidor. Entonces, el hombre, digamos, y sus circunstancias. Somos nuestras circunstancias. No nos olvidemos de eso. Y por eso siempre hay que estar mirando el contexto global. En ese sentido, acá vamos, digamos, mirando diferencias que hay, por ejemplo, con el carry trade de Sturzenegger, hay una diferencia de tipo de cambio real, estamos en un tipo de cambio real mucho más alto. Fíjense que el carry trade hoy se hace con el contado con liqui, el MEP, no tiene nada que ver con el dólar que se hacía con Sturzenegger. Estamos un escalón más arriba de lo que fue la última apreciación del kirchnerismo, es decir, que tienen margen para seguir piloteando el barco mientras el viento sople a favor. Allá por septiembre, se acuerda que devaluaron aún más el oficial sin devaluarlo, que es cuando le ponen percepciones al solidario. Entonces, hoy nosotros vamos siguiendo mucho el tipo de cambio, digamos, contado con liqui, o el MEP, por ahí hay que ir mirando los dos, versus el solidario. Ahí vemos que viene moviéndose en relación al solidario y tiene sentido en la lógica del gobierno ir llevando algún tipo de relación y lo va a poder hacer toda vez que compre dólares en el oficial, porque acá lo que hay es un mercado segmentado, y pueda intervenir en el paralelo. Va a poder hacer eso mientras compre dólares en el mercado comercial. Y va a poder seguir comprando dólares en el mercado comercial
siempre y cuando sigan lloviendo dólares por la super soja. Entonces, fíjense cómo se atan las variables. Vos, el año pasado eso no lo tenías, y por eso se les escapa el contado con liqui en dos momentos del tiempo. Creemos que este año lo tienen mucho más atado, por las 6 razones que mencionamos en la charla pasada, en donde la soja vale el doble, en donde se reestructuró la deuda y por ende ahora el gobierno y el Banco Central tienen instrumentos para intervenir en el mercado cambiario, porque el tipo de cambio del contado con liqui hoy es un 20% más caro de cuando tuvimos el primer, digamos, el primer salto, porque el Banco Central, en vez de perder a un ritmo anual de 4.000 millones de dólares, hoy está comprando a un ritmo que no veíamos, y eso le permite tener los dólares para ir a intervenir al otro mercado. Así que con el dólar seguimos pensando que nos vamos a ir moviendo dentro de esta franja, mirando nuestro dólar convertibilidad, el dólar solidario. El momento es un poquito más caliente, el momento exigiéndole al gobierno mayor intervención, en otros momentos no. Mirando de reojo lo que pasa en el real. Si el real se aprecia mucho, le da mucha más cuerda al gobierno argentino. Sin ir más lejos, fíjense lo que pasó con la bolsa y con los bonos en los últimos días. Y si uno mira la entrada de capitales de extranjeros a Brasil y mira la performance de los activos argentinos, es la misma. Entra un poco de plata a la región, que nos tenían olvidados, por cierto, los muchachos del mundo, e inmediatamente los activos argentinos repuntan un poco. Pero bueno, antes de ir al tema, digamos, de las acciones, donde sí hay riesgos en la exageración argentina, ¿no? Todo es un Boca River. Acá la pandemia se juega a flor de piel. Entonces ahora cerramos todo de nuevo. Y ese sí es un riesgo, porque el dólar vale el doble de lo que valía el año pasado por la emisión que vos hiciste producto de la pandemia. Cuando vos emitís 1 billón de pesos sin respaldo en un país donde nadie te cree, y a algo se va. ¿A dónde se fue? Al dólar. Hasta que se puso tan caro que empezó a ir a las cosas. Bueno, por eso tenés inflación. Entonces ahora estamos de nuevo ante una posibilidad de cierre total. De cierre total el fin de semana, que no va a haber IFE, que sí va a haber IFE, que ATP, que Kicillof dice una cosa, que Alberto no sabe lo que dice. No lo sabemos. Si de nuevo vemos una irresponsabilidad fiscal que tiene connotaciones monetarias, el gobierno obviamente tiene poder de fuego, pero se le va a complicar muchísimo. Parece que no vamos por ahí. Parece que no hay margen para volver a fase 1. Parece que entienden, son Guzmán y Culfas, los racionales, que parece que le están diciendo, muchachos, no hay plata. No hay plata, y acá hicimos el cálculo, porque se la gastaron. No, pero si no la gastamos, esa es la que gastamos el año pasado. Pero ya te la gastaste. Entre lo que quería el masismo, entre lo que quería el Instituto Patria y otras yerbas, y nos gastamos 600.000 palos. Porque si no vamos a subir los subsidios, son 350, 400.000 millones. Hay que reforzar por la inflación la tarjeta alimentaria, son 120.000 palos. Hay que dar cierto repro y alguna cosita para los sectores más afectados con el COVID, 80.000 palos. Y otras cuestiones, 40.000 palos más. Ahora, ¿por qué no vuela el dólar si nos estamos gastando 610.000 millones? Aprox, no nos crean en las cifras exactas. Porque vinieron de algún lado. ¿Pero de dónde vinieron? Y bueno, al kirchnerismo se le ocurrió cobrar un impuesto en la fortuna, que recaudaron 200.000 palos. La soja, milagrosa, nos regala 400.000 palos.
Y después hay una baja en el impuesto a las ganancias que quería el masismo, contribuciones patronales que las bajan, impuesto país, otros casi 600.000. 600.000, tachamos, quedamos con los números de déficit fiscal que se pensaban originalmente. Entonces, ¿por qué a diferencia del año pasado, que de nuevo fueron 900.000 millones de pesos los que se gastaron, ahora son 600.000? Hasta ahora, si quieren gastar más que esto, ya no hay de dónde sacarlo, salvo que la soja se vaya a 900, pero no hay de dónde sacarlo. Ahí va a haber que empezar a imprimirlo. Si lo empezamos a imprimir, ahí pueden aparecer de nuevo los problemas cambiarios, con lo cual será un tema, y es un tema sobre el cual uno está arriba con la lupa así grandota para ver cómo manejan esa cuestión. Así que en términos, me parece, fiscales monetarios, el panorama queda claro, la diferencia con el 2020, que te la da el impuesto a las grandes fortunas y las retenciones a la soja. Esto es más de lo que estaba hablando. Si vamos por un contexto en el cual la Fed sigue siendo muy prudente, muy amiga del mercado, muy laxa, el dólar sigue devaluado, los commodities, consolidación mediante, yo creo que la soja puede llegar a bajar hasta 550, tal vez un poquito menos, cobre y tantos otros que tienen que consolidar después de una gran suba. No hay ninguna partida adicional de gasto COVID, etcétera, etcétera. Bueno, uno diría, y si a fin de año hay que pagarle al Fondo Monetario, que de nuevo mantenemos esa previsión de un contado con liqui, fin de año, 180 más menos 10 pesos, pero no debería irse de ese rango. Hay muchos if, y sí, porque estamos colgados de la palmera. Estamos, como se llama la charla, la suerte no te da, solo te presta. Con lo cual estamos viviendo de prestado. Somos como el bebé que está enchufado del cordón umbilical. Cortan el cordón umbilical y no existimos más. ¿Por qué el kirchnerismo gasta toda la plata que quiere gastar? Que por otro lado la facturó, ¿no? Porque el impuesto, por ejemplo, a la riqueza, como le dijo el Instituto Patria al gobierno, escuchame, ese impuesto vos no lo querías, yo lo puse, lo pasé, lo aprobamos, la plata es mía. Y ahí avanzaron con más subsidios y demás. Básicamente porque están perdiendo apoyo entre sus votantes, ¿no? Entonces, cuando uno mira en datos de D'Alessio Bernstein, que hacen todos los meses, muy, muy buenos encuestadores, gente muy seria, vamos mirando que el apoyo, fíjese, la imagen buena entre los votantes del Frente de Todos va bajando, la imagen mala va subiendo. En un año se duplicó. Entonces, el peronismo sabe que no puede perder a su base electoral, porque si pierde su base electoral, ahí sí es donde está jodido. Entonces, empiezan con todo este festival de gasto que mencionaba anteriormente. En este contexto no vemos por ahora riesgo de rollover, lo vimos en la licitación de ayer, sé que muchos están con el tema, no es por ahora un tema que esté con una bola de nieve que sea inmanejable. Para ponerle una dimensión, el tamaño de la bola de pesos de deuda que tiene el gobierno de corto plazo es la mitad de la que tenía Caputo hoy. Entonces, en un contexto de este tipo, esto es manejable. Las mejores oportunidades creemos que están acá, porque si el gobierno sigue roleando deuda y la pasa para lo que son vencimientos posteriores, por ejemplo, a lo que es TX22, este bono en un punto se va a caer fuerte en la curva y eso te va a dar un beneficio interesante. La parte larga depende del flujo. Acá no hay compradores en Argentina, son todos timberos que dependen de si entra plata a la región. Si entra plata, como entró en los últimos días a Brasil, y bueno, ahí puede que estos bonos performen bien. Pero básicamente el mercado está partido. La parte de afuera, la parte larga, no hay mercado, porque la Argentina no tiene mercado de capitales, depende del flujo especulativo.
Y la planta corta es donde están amontonados todos los inversores argentinos, fondos comunes de inversión, bancos, cajas profesionales, etcétera, etcétera. Van todos ahí cortito roleando, hasta que un día se corte el cordón umbilical, que por ahora, digamos, no pasa. Los bonos en dólares, muy, muy deprimidos en relación al resto. Empieza, digamos, dos cuestiones, la levantada de los últimos días, que tiene que ver con el contexto global, y también con los cupones. Recuerden, no voy a hablar otra vez de los cupones, porque ya hablé el año pasado para explicar por qué los bonos no iban a funcionar, y hace una o dos charlas hablamos de que empieza el cambio, ¿no? El primer salto de cupones empieza ahora, lo cual empieza a ser interesante porque los bonos argentinos no se los mira ni por TIR ni por paridad, se los mira por Carren Yield. Tema ya agotado en charlas pasadas. Por último, así ya cerramos, acciones. Acciones interesantes. Fíjense los dos rallies del año pasado. Vamos con la región, ¿no? Fíjense el de marzo, abril y el de noviembre, diciembre. Pero como en marzo, abril nosotros fuimos de lo mejor, ya noviembre, diciembre nos costó y ahora a gatas y nos movemos. Y acá sí hay un gran tema, que es que los activos argentinos están muy baratos, todo ese cuento ya lo sabemos, tienen muy pocos drivers, no tienen disparadores, y tienen cada vez como una perspectiva negativa. Uno puede decir, che, pero ¿por qué los rebotes del año pasado andábamos bien y ahora andamos tan mal? Bueno, porque fíjense que las perspectivas del año pasado a esta altura, cuando Galicia volaba en relación a Bradesco, ¿cuáles eran? Inflación menos del 2% o menos, un presidente con una alta imagen positiva, consenso entre los líderes políticos, de Cristina prácticamente no se sabía nada, íbamos a arreglar pasado mañana con el Fondo Monetario e íbamos a arreglar pasado mañana la deuda con los privados. De hecho, en noviembre ya la habíamos arreglado con los privados. Ahora las perspectivas, ¿cuáles son? Bueno, un presidente que no tiene una buena imagen, la que gobierna es Cristina, los subsidios no se bajaron, al contrario suben, no arreglamos con el Fondo Monetario y el arreglo con los privados no fue tan bueno como parecía porque los bonos no subieron porque no tienen cupones. Entonces hay como hay un problema estructural que tiene Argentina. Es ese problema yo lo que digo es, le cuesta a Brasil, que está haciendo todo bien, imagínense Argentina, ¿no? Si miramos en petróleo, lo mismo. De pronto, IVA YPF, con Ecopetrol, con Petrobras, y bueno, y ahora un escalón abajo, le cuesta muchísimo rebotar, lo mismo Vista, bueno, Vista sabemos que hay vendedores recurrentes, Baupost, que ya liquidó toda su posición, ahora quedaba una Afore mexicana, aparentemente estaba terminando, veremos. Ahora, cuando uno mira los números, y yo te diría que Petrobras está más barata que cualquier petrolera argentina. Entonces, si vas a poner plata, ¿dónde la pones? ¿En el país que está haciendo todo bien o en el país que está haciendo todo mal? Y bueno, es la pregunta del millón. En donde yo creo que es la explicación de por qué los activos argentinos subperformean, ¿no? Nos movemos como la región, pero peor. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos catalizadores positivos. Así que con esto termino. Si les parece, bueno, acá veo, tenemos unos minutitos para algunas preguntas. ON de PAE que rinde 7%. Bueno, creo que lo de PAE es el mejor ejemplo del desastre que es Argentina, ¿no? En un mundo de tasa cero, el mejor crédito argentino tiene que emitirse al 9%. Después, obviamente, que ralea, pero rendimos 7. ¿Sabe cuánto rinde la basura del mundo? Entre 4 y 5.
Y les aseguro que es basura, no es PAE. O sea que es una digna tasa para un crédito que está marginado del mundo. Es una decisión que yo, digamos, prefiero jugar a Argentina por activos que me paguen el riesgo. Para mí un PAE 2027 al 7 no me paga el riesgo. Prefiero tener acciones de vista. En donde si la cosa camina puedo duplicar la plata y si la cosa se pone muy fea creo que vamos a perder la misma plata en un bono de PAE que yo con acciones de vista. Siempre miro los mercados como relación riesgo-retorno. Segunda ronda de impuesto a las grandes fortunas, ni idea, pero el mundo les da tela y les da mucho argumento para seguir por esa línea, ¿no? Con lo cual no va a ser un impuesto extraordinario, pero ya se está hablando de un aumento de bienes personales, así que va a ser más o menos lo mismo. Lamentablemente creo que con un mundo que habla de esas cosas, a nosotros nos encanta, a nuestros dirigentes, con lo cual nos van a seguir pegando con un palo en la cabeza. Acciones del mercado americano que me gustan, a mí me gustan mucho los fierros viejos, vinculados a commodities, me gusta dentro de bancos por lo que es el negocio y cuando hay mucha plata dando vuelta los Goldman Sachs, dentro de tecnología creo que me gusta, la que más me gusta, las que me preguntan acá es Google. Después de la paliza que se comieron fui comprador y lo sigo siendo, hay que ir mirando cosas puntuales de Clean Energy. Creo que la revolución de la energía vino para quedarse. Me parece que todos se tomaron una dosis de whisky a partir de noviembre, que llegaron a pagar valores absurdos. Muchas de las empresas que ponderan en esos ETF y demás. Creo que ahora hay valores un poco más lógicos. Veo como, por ejemplo, un papel como Plug hizo piso en la zona de 20. Yo creo que por valor es un papel de $30. Después está el más menos del mercado, ¿no? Pero cuando cae a 20, bueno, uno le empieza a ver valor. Claramente no es un papel de $80 como llegó a valer. Entonces, así que ahí también buscando oportunidades. En energía, a mí petroleras también me gustan. Creo que tenemos petróleo todavía para rato. IEA sacó un informe espectacular de lo absurdo que son las proyecciones en el plan del Acuerdo de París y demás, 2030, 2050. Básicamente el ejemplo más divertido es que hoy, a partir de hoy, el informe fue sacado antes de ayer, ¿no? Así que hace 2 días atrás, los gobiernos no podrían dar ningún permiso adicional para explorar y explotar petróleo. Con lo cual es tan absurdo que nos quedaríamos sin energía pasado mañana. Pero bueno, es interesante. Valor en la deuda subsoberana. Hay que mirar caso por caso. De nuevo, la relación riesgo-retorno es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes son cuponeros. Mucha gente era cuponera con treasuries, con lo cual en la Argentina nunca paga sus deudas. Entonces Argentina hay que mirarlo en sus bonos también como un activo de distrés. Y hay momentos en los que vale la pena estar comprado y otros en los que no. Así que no miro a Argentina con ese criterio del cuponero, ¿no? La suba de la tasa de 10 puede acelerar la baja de commodities. Sí, pero para que la tasa de 10 suba tienen que pasar cosas. Entonces, es una dinámica interesante que hay que estar mirando y midiendo de cerca. No es tanto un problema de la suba de la tasa de 10, sino el ritmo de la suba. Subir va a subir. El tema es a la velocidad que suba. Eso es lo que nos puede ir generando volatilidad y mucho ruido, ¿no? Si compro S&P para buy and hold, creo que no. Para mí es un año de trading. Me parece que el S&P ya dio todo lo que tenía que dar. Los ratios van a tener que bajar,
pero como las ganancias van a seguir subiendo muy fuerte en un contexto de tanta liquidez, es una lucha entre la baja de ratios y la suba de ganancias. Se compra en momentos de baja como la que estamos teniendo ahora, hay que tratar de invocar el cuándo y qué sectores meterle, pero no va a ser este año como el año pasado. Este es un año mucho más lateral, en donde no hay tanto buy and hold. Creo que hay por ahí las cosas más atractivas de buy and hold, bueno, están por ahí en mercados más atrasados como el brasileño, puede haber algunas oportunidades en Europa, puede haber algunas oportunidades interesantes en China. En fin. Se derrama la TAM. La TAM es todo una caja de sorpresa, ¿no? Ecuador se iba a la izquierda, terminó ganando el de la derecha. En Perú gana Castillo, que es, no sé qué es Chávez. Ahora resulta que Keiko lo empató en las encuestas, con lo cual no sabemos Perú para qué lado se va. Las elecciones de Chile fueron malísimas y Brasil está haciendo todo bien. Argentina no va para ningún lado, no esperamos nada de Argentina tampoco. Yo, de todos los mercados, el que soy más optimista y constructivo es de Brasil. Es donde hay valuaciones, hay una economía volando y hay una dirigencia que sabe para dónde va. Hay elecciones, pero todavía faltan 17 meses, no sé cuánto falta un montón, y veremos lo que pasa. En Brasil, para ganar y ser presidente, hay que ganar con más del 50%. Hasta ahora, vamos a ver qué pasa en Perú, pero le cuesta. Los otros días sacó una encuesta que era un mamarracho, Datafolia, diciendo que Lula tenía el 54%. Yo no lo veo, pero ni soñado. Lula va a tener que girar muchísimo al centro y en un extremo hacer lo mismo que hizo Cristina, ser el segundo de una fórmula presidencial en donde el primero, ¿quién va a ser? Moro, digamos, el que lo metió en cana. Muy complejo, pero bueno, falta bastante. Yo de Latinoamérica soy súper, digamos, constructivo más en Brasil que en el resto de los mercados. Los tips de Brasil, de Estados Unidos, sí, ya no les veo demasiado valor ahí. Tendría por ahí un poco de cuidado. Están descontando un escenario inflacionario bastante interesante, ¿no? Lo de Lula, acá me vuelven a preguntar, es interesante porque si uno lee los informes internacionales son optimistas y dicen que el rally actual es porque Lula volvería. Yo si Lula vuelve y efectivamente los tipos de afuera compran porque Lula vuelve, les vendo todo. No me quedo comprado en un Brasil con Lula. De todas maneras, la primera vuelta electoral va a ser muy repartida, con lo cual el Congreso brasileño va a quedar mayormente de centro-derecha, a pesar de que ponele gane Lula. Pero lo quiero ver, o sea, quiero ver a un Brasil donde, como yo les dije, todo el mundo está diciendo que va a crecer 2, ya están todos corrigiendo a 4, van a tener que corregir a 5, la economía está volando, está generando empleo, la recaudación le está volando, el año que viene se amplían mucho por techo de gasto la posibilidad de gastar plata. Bolsonaro es un tipo muy... es un caudillo, es un Menem, digamos, no es un Macri, es un tipo muy carismático. Entonces, saquemos la foto en otra realidad, ¿no? Sin pandemia, siendo el cuarto, va rumbo, ¿por qué no?, a ser el tercer país que más vacuna en el mundo, tiene una tasa de vacunación en dosis completa muy parecida a la de Europa, ya está recibiendo todas las semanas dosis de Pfizer, si mal no recuerdo fueron 680.000 las que distribuyeron ayer, ya van más de, o casi 3 millones de dosis en el último mes de Pfizer. A eso le agregamos las de Oxford y las más complicadas son las de China, porque China ahora no distribuye ni siquiera el componente madre, pero estás hablando de 30 millones de dosis aseguradas para mayo, otro tanto para junio. Es decir que en un contexto de
mucha escasez, ¿no? Porque cuando el problema de la pandemia estalló en China y en India, dejaron de haber vacunas para el resto. Brasil lo viene llevando muy, muy bien al tema, con lo cual para mí no es un gol ya dado que Lula gana en Brasil. Quiero verlo primero. Suba de inflación, aumento de tasas, ¿afectaría a todos los emergentes de Brasil? Sí, si es mañana, olvídate, game over, pero no lo veo por al menos un año. Y no veo si puede terminar siendo posible que Estados Unidos suba la tasa a donde la debería tener que subir en un contexto político como el actual. Ya no estamos en los 30, ¿no? Donde la gente se la bancaba, comía en ollas populares en la calle y había que hacer respirar profundo y aguantársela. Hoy las redes sociales, etcétera, han cambiado la realidad y los gobiernos tienen que responder ante el menor resfriado de sus habitantes. Y eso significa más déficit fiscal. Y el déficit fiscal para una moneda que está empezando a perder su valor y altamente endeudado, porque si vos no estás endeudado podés subir las tasas, pero si estás muy endeudado, si yo subo las tasas tengo que empezar a gastar plata en pagar intereses. Y si gasto plata en pagar intereses, no resuelvo el problema fiscal o tengo que cortar de otro lado. Y cortar de otro lado es cortarle a los que viven del Estado, que son los que me van a voltear si yo les corto. Muy, muy complicado. Por eso digo que hay un nuevo orden global, que no es fácil, yo no tengo la respuesta, tengo más dudas que otras cosas, pero bueno, más o menos creo que Estados Unidos va a tener que seguir con la represión financiera y eso va a hacer que la suba de tasas no sea mañana y cuando venga no va a ser tan dura como fue en el pasado. El oro en un contexto de este tipo debería seguir recuperando. Para mí debería romper los máximos anteriores. Tiene mucha competencia ahora con las cripto y demás. Pero bueno, el oro sigue siendo el oro. Pero bueno, hay que ponerlo en ese contexto de un mundo más innovador, ¿no? Donde ahora hay un oro digital. Yo soy más de peino canas, con lo cual soy más del oro físico. Así que creo que debería tener que seguir subiendo. Las tech, depende de la tech. Hay techs que se fueron a niveles ridículos, digamos, valer 100 veces las ventas, para empresas que le aumentan circunstancialmente, le subieron 60% las ventas y ya 4 trimestres después le suben 20%, no tienen ningún producto innovador, digamos. Así que depende de la tech. Las techs como techs, se vendió mucho humo y ahora hay que separar la paja del trigo. Hay muchas que van a quedar, que son ganadoras, hay tantas otras que no. Real estate en Brasil está explotando, el crédito hipotecario en Brasil está explotando, Cyrela es un gran papel, a mí el que más me gusta ahora, tiene que ver con el real estate, pero tiene que ver también con la inversión, es Mil Solaris, pero bueno, yo la traigo de hace mucho, tiene un ADR sponsoreado, pero prácticamente no opera. Es un papel que duplicó, por ejemplo, en los últimos 2 meses en la bolsa brasileña. Hay cosas muy, muy divertidas, muy interesantes. De la vieja economía, también hay de la nueva, ¿no? Ahí a mí me cuesta seguirlo, reconozco mis limitaciones, con lo cual dejo, digamos, ese caveat. Porque bueno, la verdad que hay que reconocer las capacidades que uno tiene, ¿no? Hay muchas cosas nuevas que valen demasiado y bueno, yo no estoy dispuesto a convalidarlo. Creo que ahora empieza a haber, por ejemplo, valor en Clean Energy y ahí hay cosas divertidas. GDX me parece sí interesante, son posiciones estructurales, ¿no? Como para tener, pensando en este mundo más devaluado, ¿no? Todos los proveedores, los productores de commodities deberían andar bien. Las de cobre también me gustan mucho. El cobre es el insumo clave para electrificar el mundo.
Y si queremos seguir a un mundo limpio, va a haber que tener, empezando porque hay que cambiar el disyuntor de casa, hay que cambiar el tamaño de los cables que van hasta el pilar, hay que cambiar el pilar y el gobierno tiene que cambiar el cable que llega a mi casa. Así que ahí hay una cosa alucinante, que son historias de muy largo plazo, ¿no? Así que me gusta el cobre, me gustan los metales raros, el oro también me gusta, pero por mi concepción más vieja por ahí de las teorías monetarias. Así que por ese lado es el que vengo diciendo ya hace más de un año. Con déficit fiscal y déficit comercial el dólar nunca vale, y es lo que ha pasado. La pregunta es, ¿ya está? ¿Se terminó y ahora viene un dólar fuerte? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por dónde lo jugás? Y es un gran problema. Un gran problema. Si sos más conservador, deberías diversificar tus monedas. Deberías tener renminbi, deberías tener franco suizo, deberías tener euro, deberías tener dólar canadiense, australiano. ¿Por qué no monedas de mercados emergentes? Hay ETF, el UDN te diversifica el dólar contra las monedas desarrolladas. El CEW te diversifica el dólar, es un ETF de dólar, bearish dólar contra monedas emergentes. Si mal no recuerdo, es el CYB, es bearish dólar contra el renminbi chino. Si tenés un poquito más de coraje, bueno, ahí te podés ir a meter directamente a commodities. Si tenés más todavía propensión al riesgo, te podés meter en empresas productoras de commodities. Todo depende de la paleta de la propensión al riesgo que tenga cada uno, ¿no? Así que bueno, hemos respondido todas las preguntas, nos hemos, como siempre, excedido, nunca cumplo la hora, pero ya me conocen. Así que bueno, muchísimas gracias a los amigos de Cohen, muchísimas gracias a ustedes por participar, siempre somos una multitud. Así que bueno, nada, a cuidarse, a encerrarse, creo, que nos van a encerrar, o los fines de semana al menos, y a seguir invirtiendo, siempre con criterio, y si se meten en posiciones muy especulativas, que, como siempre les digo, nunca sea una ficha que no los deje dormir. Si no los deja dormir es porque tienen más que lo que deberían tener. Les mando un abrazo grande, gracias a todos y nos encontramos el próximo mes.